Vamos ahora a Estados Unidos. El asesinato de un segundo civil en Minnesota a manos de agentes migratorios está generando una ola de protestas contra las políticas del presidente Trump. Los líderes de la oposición anunciaron que van a bloquear el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, mientras Trump acusa a las autoridades de Minnesota de incitar a una insurrección. Marchas con incluso consignas en español. Lo que comenzó como tensión local en Minneapolis se ha convertido en protesta nacional. El asesinato de Alex Jeffrey Pretty, enfermero de 37 años, por parte de agentes migratorios federales en medio de una redada, ha hecho que miles de personas aumenten su presencia en las calles, exigiendo justicia y cuestionando las masivas redadas de ICE en la ciudad. Donald Trump, te pido una vez más, retira esta fuerza de Minnesota. Están sembrando el caos y la violencia. Hemos visto violencia letal por parte de agentes federales una y otra vez. Fue durante la operación de inmigración Metro Search, en lo que se convierte en el segundo caso de este tipo en solo 17 días de diferencia. Un individuo se acercó a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 milímetros. Los agentes intentaron desarmarlo, pero el sospechoso armado reaccionó violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros a su alrededor, un agente disparó para defenderse. El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante. En cambio, estos santurrones políticos deberían buscar los miles de millones de dólares que se le han robado al pueblo de Minnesota y a los Estados Unidos de América. Una escalada que llega al Congreso. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció que su bancada negará votos para aprobar el paquete de financiamiento si incluye recursos para el Departamento de Seguridad Nacional, donde se encuentra ICE. Los demócratas buscaron reformas sensatas en el proyecto de ley de gastos del Departamento de Seguridad Nacional, pero debido a la negativa de los republicanos a enfrentarse al presidente Trump, el proyecto de ley del Departamento de Seguridad Nacional es lamentablemente insuficiente para frenar los abusos del ICE. Votaré en contra. El financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, que incluye programas claves como seguridad fronteriza, inmigración y el propio ICE, vence el 31 de enero. Sin el apoyo demócrata, el proyecto corre riesgo de no avanzar en el Senado, lo que podría derivar en un cierre parcial del gobierno federal y paralizar servicios esenciales. Los demócratas del Senado no otorgarán los votos necesarios para proceder con el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional. La respuesta de los demócratas coloca nuevamente en el centro del debate la política migratoria estadounidense, el uso de la fuerza federal y el delicado equilibrio del presupuesto nacional. En los próximos días se sabrá si Washington logra un acuerdo o si la crisis escala aún más. Y una segunda muerte en menos de un mes se registró en Minneapolis, en Estados Unidos, en medio de las protestas contra las redadas migratorias del ICE. La víctima corresponde a un hombre estadounidense de 37 años que recibió un disparo en circunstancias que se están investigando. Un hombre de 37 años, residente de Minneapolis, Minnesota, falleció la mañana de este sábado luego de recibir múltiples disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés. Esto en medio de las masivas protestas en contra de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las detenciones masivas de la llamada Operación Metro Surge, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que ha desplegado a miles de agentes de ICE en las calles de Minnesota. Acabo de ver un video con más de 6 agentes enmascarados golpeando a uno de nuestros representados y disparándole hasta matarlo. ¿Cuántos residentes más? ¿Cuántos estadounidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esta operación termine?
El Departamento de Seguridad Nacional compartió un comunicado en redes sociales afirmando que el hombre abatido portaba una pistola semiautomática de 9 milímetros y que se acercó a agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos mientras realizaban un operativo. Al intentar desarmarlo, el hombre puso resistencia y fue entonces que un agente le disparó en defensa propia. Se trata de la segunda muerte registrada este mes en Minneapolis en manos de agentes de ICE. Renee Nicole Good es el nombre de la ciudadana estadounidense de 37 años que fue asesinada por un agente de ICE mientras manejaba su vehículo el pasado 7 de enero. El oficial estaba altamente capacitado y llevaba 8 años sirviendo como agente de la patrulla fronteriza. Cuenta con una amplia formación como oficial de seguridad de campo y oficial de menor letalidad. La muerte del hombre de 37 años se produce a apenas unos días de la detención de un niño de 5 años de iniciales LCR junto a su padre Adrián Conejo, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, y del caso de una niña de 2 años de edad de iniciales CTV que fue detenida sin orden judicial junto a su padre y trasladada a un centro de detención del estado de Texas, a más de 1.000 kilómetros de su hogar, mientras el gobernador de Minnesota, Tim Walz, exige poner fin a la operación migratoria. Miles de manifestantes continúan en las calles de Minneapolis protestando a pesar de las temperaturas extremas de hasta menos 29 grados Celsius. Hasta ahora el presidente electo José Antonio Kast se encuentra reunido con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. José Antonio Kast ya llegó a la isla del Caribe durante esta tarde. Daniel Tiers ya nos cuenta más detalles sobre su agenda. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo desde la Casa de Gobierno de Santiago de los Caballeros, un símil a lo que sería el Palacio de Cerro Castillo en Chile. Para que se hagan una idea, en este lugar se está desarrollando la bilateral entre el presidente Luis Abinader y el presidente electo José Antonio Kast. Están presentes también el futuro canciller y la futura ministra de Seguridad de nuestro país, que fueron nombrados, ¿verdad?, hace algunas semanas en nuestro país. Dentro de la mañana, justo antes de despegar desde Santiago de Chile, el presidente electo se refirió a parte de las actividades que va a tener en esta gira por Centroamérica y el Caribe, que incluyen no solo su paso por República Dominicana, sino que también por El Salvador y por Panamá. ¿Qué es lo que va a ir a hacer a El Salvador? ¿Cuál es la idea de visitar el CECOT, este centro de confinamiento contra el terrorismo? Revisemos las declaraciones del presidente electo José Antonio Kast. El Salvador, bueno, ya hemos podido estar una vez en Salvador, hemos conocido y conversado con las autoridades. En esta ocasión podremos saludar también al presidente de la República y profundizar en todas las medidas de seguridad que ellos han implementado a lo largo de estos años para recuperar la libertad de sus compatriotas. Y por lo tanto siempre es bueno conocer. Lo que se vaya a hacer en Chile, yo creo que es un poco distinto a lo que conocemos allá. Bueno, esa es la intención de la visita que se va a realizar a El Salvador, donde va a estar reuniéndose también con Nayib Bukele, el presidente de ese país, y la gira cierra con su paso por Panamá, donde va a participar de un foro económico de América Latina y del Caribe. Dentro de los próximos minutos solo va a estar el presidente electo y también el presidente de República Dominicana entregando una declaración conjunta tras esta reunión a los medios de comunicación. Ahí vamos a estar atentos entonces a esa declaración. Muchas gracias, Dani, que estés muy bien. Con esta